yo creo que son donde los emprendedores tenemos que cuidarnos mucho más. Por ejemplo, cuidado frente a los temas de IVA, saber qué tenemos que recaudar, tener claridad de donde dice negocios, qué obligaciones tengo. Y los temas laborales son los temas que mañana nos van a mantener vivos si no los cogemos el toro por los cuernos. Cada tipo de negocio tiene sus retos y se tiene que analizar de acuerdo a las nuevas reglas tributarias. Reglas únicas, ¿no? Simplemente es entender cómo funciona cada negocio para entender de cada puesto cuál es la carga tributaria que puedes tener. No está bien que nosotros no remuneremos nuestro trabajo. Si el negocio llega a cambiar, si el negocio no lo llegan a comprar, todo ese trabajo que nosotros hicimos, después va a ser muy difícil, yo creo que me pague tanto más. Las voy a tener desde la empresa colombiana que se dedica a hacer el negocio. Yo preferiría que no, que sea a título personal en otra empresa. Si mañana esta se quebró y por algún motivo a mí me toca salir y respaldar algo, salgo y lo respaldo porque soy un empresario decente que lo va a hacer, pero tengo mis hilos organizados adecuadamente. Nuestro invitado de hoy es uno de los referentes más serios en gestión patrimonial e impuestos en Colombia. Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Tributario y un LLM en International Tax Law. Y más de 18 años en experiencia del Grupo Bancolombia, donde lideró el ecosistema de gestión patrimonial. Hace poco dio el salto al emprendimiento y fundó Duran Wealth, una firma boutique enfocada en blindaje tributario, arquitectura patrimonial y planificación sucesoral para empresarios y familias colombianas. Hoy mueve una de las comunidades educativas en finanzas más activas del país y su misión es que los inversionistas paguen exactamente lo que la ley dice, ni más ni menos. Bueno, Andrés, bienvenido a este podcast, al podcast de 5%. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes dos. Qué nota estar acá y para poder compartir, que podamos hablar de temas distintos, a veces temas que no hablamos mucho, pero que hacen parte del crecimiento personal o empresarial siempre. Así es, Andrés. Bueno, entonces para toda la comunidad, oiga, este episodio deben vérselo de principio a fin, porque de verdad que se van a llevar muchísimo valor. Así es, como saben ustedes, nosotros normalmente decimos no se pueden perder este episodio. Y hoy es uno de esos que de verdad sentimos que no se lo pueden perder, que lo compartan. Ya Andrés nos va a compartir sus redes al final. Entonces, muy contentos de que esté sacando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a todos, un placer estar acá con ustedes. Espero lo disfrute y nosotros vamos a disfrutar esta charla el día de hoy. Andrés, empecemos. Preséntate un poquito así a grosso modo. ¿Quién es Andrés? Andrés Durán. Mira, yo soy abogado, soy bogotano. He vivido toda mi vida acá, salvo los términos, los tiempos que he salido a estudiar afuera, pues he salido a estudiar del país. Viví un tiempo en Cali, de resto he vivido casi aquí en Bogotá toda mi vida. La vida me llevó para estudiar Derecho y después me llevó por estudiar temas tributarios, Derecho Tributario, Tributario Internacional. Trabajé muchísimos años en una entidad financiera muy famosa, pues todos saben que yo trabajé en Bancolombia casi toda mi carrera profesional, fueron allá 18 años. Una parte en fiduciaria. Eso, cuando uno trabaja en una fiduciaria, ahí aprende de todo tipo de cosas, de todo tipo de negocios, del manejo de contratos, del manejo de riesgos, muy interesante. Y después me fui a estudiar y volví a Valores Bancolombia a ayudar en la atención de clientes de alto patrimonio, la inversión a través internacional, a crecer todo este tema de gestión patrimonial. Y un día dije, yo quiero hacer esto por mi cuenta, crear mi empresa y llevar este conocimiento a las personas. Comencé a hablar en redes de a poquitos. Al comienzo, seguramente les pasó a ustedes, cuando uno comienza, es como si uno jugara tenis contra el muro. Eres el total, uno está jugando tenis contra el muro, nadie responde, la ola vuelve, pero uno, y poco a poco comenzó a crecer. Comencé a dictar cursos y cuando me di cuenta, ya los cursos eran parte de mi ingreso de una manera más significativa que incluso mi salario en Bancolombia, eso que siempre pensamos de cómo lograr salirnos del molde. Y un día dije, ya llegó el momento de, ya creé esa red de protección, me voy a lanzar, voy a renunciar, renuncié y comencé con mi empresa, mi emprendimiento, con todas las dificultades que yo creo que todos vemos de emprender. Más si sea un emprendimiento legal en temas tributarios, también tenemos las mismas dificultades, desde los temas laborales, los temas de cumplimiento, los temas tributarios, los temas de que tenemos que ser súper juiciosos del pago del IVA, por ejemplo, todo ese tipo de temas. Y aquí vamos, ya vamos desde que decidí salir de Bancolombia 2 años larguitos y un equipo que ya somos más o menos 10 personas, 11 personas que entró mi hermano esta semana. Sí, mi hermano, 11 personas y vamos creciendo, muy contento, dándole con toda para generar valor, que es lo que siempre nos ponemos sobre la mesa. Andrés, quisiera volvernos un poquito porque a esta comunidad nos gusta
ver como esa formación que fuiste teniendo, estudiaste afuera en Países Bajos, si mal no estamos, ¿cómo fue esa experiencia de estudiar en otros países? ¿Qué te aportó? ¿Qué te está sumando ahorita? Porque como dijo Steve Jobs en algún momento, unimos los puntos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de estudiar y entiendo también trabajar por fuera del país? Escucha, antes de que sigas viendo esto, déjanos decirte algo. Si estás viendo este canal, pero todavía no estás en la comunidad, te estás perdiendo el 90% del valor. Porque la verdad es que YouTube no te va a mostrar lo mejor, sino lo que él quiere. Por eso queremos hacerte una invitación especial y es a que te registres en la comunidad del 5%. En esta comunidad no subimos contenido por subir contenido. El contenido que compartimos es para ayudarte a crecer, ya sea en dinero, negocio o mentalidad. Así es, mira, es contenido que si lo aplicas te cambia cómo piensas y cómo actúas. Así que haz esto, ve a la descripción de este video y únete ahora mismo. Porque los que crecen no consumen contenido al azar, son selectivos y eso te hace parte del 5%. Ahora sí, sigamos con el video. Mire, yo, digamos, la primera experiencia que tuve viviendo afuera, porque tuve la oportunidad de hacer mi intercambio, una gran fortuna que mis papás nos dieron la oportunidad a mis hermanos y a mí. Sí. Y a los 16 años me fui a vivir afuera en Estados Unidos con una familia. Y eso lo saca uno del molde, lo saca uno de su casa, lo saca uno de las cosas que hace y eso le permite un crecimiento gigante. Yo creo que más allá de aprender y perfeccionar el inglés es estar uno a los 16, 17 años fuera de su casa, Sí. teniendo que uno ser responsable por sus cosas, por su plata, por todo alrededor. Bueno, luego volví, terminé el colegio, tuve la oportunidad de, hace 11 meses, de estudiar Derecho aquí pues, en la Javeriana. Y después de eso comencé a trabajar de una en Bancolombia. Sí. Después tuve la beca Bancolombia y me fui a estudiar, yo soy becario Bancolombia, me fui a estudiar a Países Bajos a hacer mi maestría en tributación internacional. Esa maestría tiene una particularidad y es que cuando usualmente uno ve una maestría internacional, uno va, tiene 3, 4, 6 horas de clase a la semana y el resto son tiempos de estudio. Esta era todos los días, de 8 de la mañana a 1 y a veces hasta 6 de la tarde. Y estudié más, era una especie de internado en impuestos en International Tax Center en la Universidad de Leiden. Muy interesante, entonces fue un año de verdad estudiando y retándose uno porque el nivel académico era tremendo y pues yo venía de un mundo que no era un mundo tributario. Entonces yo estudiaba con gente que trabajaba en las grandes firmas de consultoría o firmas de abogados tributaristas y yo venía de un banco, trabajando en temas fiduciarios, entonces fue un reto interesantísimo y luego tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el International, en una entidad como de esas que se encargan de recoger toda la información global para ponerla para disposición de todas las personas. El IBFD se llama. Estuve ya como 8 meses y ya me devolví a Colombia. ¿Por qué? Porque pues naturalmente tenía mi compromiso de volver a trabajar con la entidad en la cual fui becario. Estuve ahí más o menos 8 años más y ya decidí salir a emprender y al mundo. ¿Qué te vivir y estudiar por fuera? Yo creo que más que el aprendizaje técnico, te da el aprendizaje personal de poder conocer otras culturas, vivir de otras culturas, vivir, por ejemplo, cuidando mucho cada pesito y cada centavo porque financieramente es distinto. El gasto allá en los países es gigante, cualquier cosa, cualquier café hoy uno se lo toma son 4, 5 euros. Un café que aquí nos cuesta por mucho 7.000 pesos. Pues, todo eso hace parte de uno pues, lograr vivir de una manera distinta y eso pues fue un aprendizaje muy grande y ya volver acá, reacomodarse y seguir adelante. Fue todo un descubrimiento y la verdad yo lo que hice fue pensar a futuro y yo qué quiero y comenzar desde 3 o 4 años antes de salir a montar mi idea de negocio y aquí vamos. A planear. Qué bueno. Andrés, una pregunta. Tú mencionas que tuviste, gracias a esa beca que tuviste allá en Países Bajos, pudiste conocer los sistemas tributarios, pues me imagino que en muchos países, ¿sí? O de algunos países. Nosotros estamos en Colombia y gracias a Dios esta comunidad tiene estudiantes y tiene personas de muchísimos países en Latinoamérica, Estados Unidos, hasta en Europa hemos tenido estudiantes. Y una pregunta es, ¿qué singularidades tiene la parte tributaria impositiva en cada país? Si bien las normas son diferentes en cada región, en cada país, ¿qué singularidades tiene la parte tributaria? Te voy a contar algo, por ejemplo, de Estados Unidos frente a Colombia. Y algo que cuando uno comienza a estudiar los temas tributarios a nivel global se da cuenta.
a nivel de los países desarrollados le dan mucha más preponderancia al impuesto de la persona natural. Nosotros le damos aquí mucha más preponderancia al impuesto de la empresa. Por ejemplo, y todo lo que hemos visto últimamente con las LLCs, lo que termina pasando es que la LLC puede tomar una opción de transparencia. Y al final, ¿quién tributa? La persona natural. Claro. Nosotros aquí no, nosotros aquí le damos una preponderancia gigante al recaudo de persona jurídica. Entonces, cuando vemos en Estados Unidos quién paga impuestos, las personas naturales se pagan el 70-80% de Del los recaudo. impuestos, del recaudo. Aquí es al revés, es la persona jurídica, pero es porque tenemos una concepción distinta, Claro. totalmente distinta de los asuntos tributarios, sobre todo el impuesto de renta. Por eso, por ejemplo, las LLC son tan diferentes y generan tantos retos, porque tú puedes montar una LLC y quien tributa eres tú. La LLC, para efectos tributarios, simplemente te informa cuál es el ingreso que tú tienes que reportar y cada socio tiene que reportar dependiendo de unas elecciones que se pueden dar en cada momento. Entonces, eso genera distorsiones, diferencias monumentales que tenemos que ver. Otros países tienen otros sistemas particulares. Es para los inversionistas. Panamá, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, son países de renta territorial frente a Colombia, que es de renta mundial. ¿Qué significa? O Estados Unidos también. ¿Qué significa eso? Que nosotros en Colombia, si somos residentes fiscales en Colombia, tributamos por lo que generamos en Colombia o en cualquier lugar del mundo. En los países que les mencioné, al ser renta territorial, si tú eres residente fiscal, tributas por lo que es de fuente panameña, por ejemplo, y no por lo que de afuera. Entonces la pregunta es, no, si yo invierto en un ETF, por ejemplo, en un fondo listado en bolsa que invierte en acciones de Estados Unidos, e invierto siendo residente fiscal panameño o colombiano, puede ser completamente distinto. En Colombia, claro, tú sí tienes que incluirle y tributar todo en Colombia. En Panamá de pronto te dicen, no, eso es un ingreso cuando lo venta de fuente no panameña y aquí en Panamá no nos importa. Vaya y mire cuánto tiene que pagar en Irlanda, Luxemburgo o Estados Unidos. Entonces miren que esas dos diferencias yo creo que marcan la tributación a nivel global y hacen que Colombia sea un país bastante particular en materia tributaria y que tenemos que tener mucho cuidado cuando decidimos internacionalizar nuestros negocios y sobre todo que como tenemos renta global, no es simplemente irnos afuera, es eso que tenemos afuera, qué impacto nos genera en Colombia. Y ahí es donde vienen muchos retos que tenemos que ver en el día a día. En línea con eso, ¿cuál dirías tú, por lo que se dice hoy, que tú sabes que dicen emprendedores, empresarios, de hecho hemos tenido invitados, cuál crees tú que es el error número uno de ese empresario que dice construye empresa fuera del país versus acá? ¿Cuál dirías tú que es ese top error? Yo creo que el principal error radica en que donde fueres, haz lo que vieres. El dicho, ¿cierto? Si tú vas a cada país tiene sus reglas y cada país es soberano en montar la regla que quiera. Colombia tiene sus reglas, Panamá sus reglas, Ecuador, Perú sus reglas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la regla en ese país y cumplirla. Claro. Y cumplirla. Sí. Sin perder de vista que cuál es la regla más importante mía. La colombiana, porque yo soy residente fiscal en Colombia. No se trata simplemente de Estados Unidos monto una LLC y me olvido que soy colombiano, no. Porque como soy colombiano, ciertas reglas colombianas pueden impactarme las entidades de Estados Unidos. Entonces tengo que cuidarlas con mucho detalle. Pues yo creo que ese es el primer tema. Segundo, que lo dejamos para el final. Entonces comenzamos y como es natural, a crecer negocio y todos No se planifica. Todos no planificamos esto porque queremos estar en el negocio, produciendo. Pero cuando llegamos a esto, ya reorganizar es un poco más difícil. De pronto, si le ponemos mucho más cuidado, vamos a evitar ciertos errores. Y desde el tema legal, y lo veo mucho porque atiendo muchas personas en el día a día, la cercanía frente a los problemas laborales. Somos muy tranquilos con el tema laboral y yo creo que eso hay que tenerle mucho más cuidado. Y es que, por ejemplo, decimos, no, tú te encargas de eso, tú te encargas de esto y tenemos un equipo y yo de pronto te pago por debajo y no nos preocupamos si esa persona está haciendo sus aportes a seguridad social. No nos preocupamos si yo le estoy dando instrucciones directas y la persona mañana me va a decir que tiene un contrato laboral y yo nunca le he pagado prestaciones sociales. Y ese tipo de cosas se nos pueden devolver de una manera muy crítica en el negocio. Siempre, y lo que yo les invito es que esos dos temas, lo tributario y particularmente los IVAs, que hemos visto incluso a la DIAN con una campaña bastante intensa que va a iniciar incluso procesos penales producto de no pagar el IVA. Sí.
Y de verdad que está comunicando entre todas las entidades a un nivel que antes no se daba. Claro. Y lo otro, los temas laborales, tenerles mucho, mucho cuidado. Claro. Y por ejemplo, mucho emprendedor. Y el emprendedor dice, no, yo quiero claramente crecer y contratan personas, prestación de servicios, pero cuando uno va, mira, es un contrato laboral. Y ni siquiera tienen un contrato de prestación de servicios bien armado con unas políticas de cómo atender a la persona. Entonces, el día que pase algo, ¿qué te van a decir? Que es un contrato laboral. ¿Y dónde están las prestaciones sociales? ¿Y dónde está todo? Eso es un tema de mucho cuidado que tenemos que, en serio, como emprendedores, no dejar de lado. La DIAN, la UGPP y las relaciones laborales. Qué bueno. En este caso en Colombia, la DIAN, la UGPP y las relaciones laborales, que en otros países habrá sus entidades, Sí. pero también tienen sus entes que son similares a los que están en Igualito, Colombia. igualito. Y que es muy común que digamos, no, te contrato por prestación de servicios. Y te doy tus funciones, te digo qué hacer, te pongo tu horario. Y no tienes ni siquiera un contrato firmado que diga qué tipo de contrato es. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son donde los emprendedores tenemos que cuidarnos mucho más y donde no tener una sana, por ejemplo, cuidado frente a los temas de IVA. Saber qué tenemos que recaudar y pagarlo todos los periodos reportables, de tener claridad de dónde fui, dónde hice negocios, qué obligaciones tengo. Y los temas laborales son los temas que mañana nos van a mantener líos si no los cogemos el toro por los cuernos. Hay otra cosa que tú mencionas, Andrés, y es el tema regional. Porque una cosa es el impuesto nacional y otra cosa es el regional, que muchos empresarios, emprendedores desconocen. Y es, oiga, yo hago negocios aquí en Bogotá, estaba hablando en Colombia, aquí en Bogotá, en el centro del país, y eso tiene unos impuestos regionales o distritales. Pero si yo me voy para Antioquia, si me voy para Valle, si me voy para la costa, hay otros impuestos, hay un diferencial total, que es otra cosa. Ah, no, me salió el mismo cliente, pero pues las condiciones son las mismas porque ya tengo el cliente acá, antes creen y el desconocimiento me lleva a manejarlo de la misma manera y no es tan así. Claro, por ejemplo, eso es el impuesto de industria y comercio. Y tiene una particularidad, y es que el impuesto de industria y comercio no es nacional. A nivel de nacional se da la facultad para que los territorios, los municipios, los distritos definan su impuesto. Entonces, cada uno tiene, por ejemplo, su estatuto tributario. Entonces, hemos visto, por ejemplo, este año en redes sociales, diferentes personas que están tratando de armar todo un conglomerado de las normas. Imagínense, 1057 municipios, creo que son, cada uno con su estatuto tributario. No. Imagínense una empresa Claro. que tiene sucursales o agencias No. o presencia en 300 municipios a nivel nacional. Pues tiene que entender cómo es la tributación en este impuesto. Y además se puede sobrepasar la territorialidad de los impuestos. Entonces, parte de lo que uno tiene que hacer es entender cuál es el servicio que yo presto y si ese servicio que yo presto lo presto usando varios municipios, cómo tengo que tributar en cada uno. En uno tengo la fábrica, me desplazo y me muevo a otro lado, en otro lado tengo otra fábrica, en otro lado tengo las oficinas, en otro lado tengo la comercialización. Entonces, ¿cómo hago para entenderlo? Y es muy importante tener con su equipo legal tributario esto bien armado para saber qué declaran en cada jurisdicción. Porque no es tan sencillo. O sea, imagínense personas o les voy a poner un ejemplo, una concesionaria de una carretera que pasa por 15 municipios. Claro. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué le aplica? ¿Dónde presta el servicio? ¿Lo presta en uno? Se entiende que es en uno, además tiene las oficinas en Bogotá. Temas que tenemos que siempre tener en cuenta al momento de definir este tipo de negocios. Una pregunta que se me viene a la mente, nosotros tenemos también muchos seguidores de nuestra comunidad que tienen negocios virtuales, llamemos e-commerce, llamemos infoproductos, que si bien están, por ejemplo, hoy aquí en Colombia, en Bogotá, pero venden a diferentes ciudades en Colombia y hasta el exterior. ¿Cómo funciona esa parte ahí cuando tú te prestas servicios desde acá, pero a nivel virtual o productos físicos donde haces despachos? ¿Cómo afecta ese tema? Digamos que ahí toca. La presencia digital está cambiando el tema tributario. Claro. Porque antes nos acostumbrábamos a que tú tributabas era donde generabas tu presencia de negocio. Y la presencia de negocio usualmente ¿a qué estaba atada? A un lugar físico donde tenías presencia de negocio. Brick and mortar. O de tiene registrada la compañía. O donde tienes registrada la compañía. O donde tienes de pronto algún tipo de cliente donde trabajas y donde vas usualmente. Entonces, los diferentes impuestos, IVA, comencemos, IVA, ICA, renta. Entonces, Claro. todo se nos despelota cuando entonces ya tú no prestas servicios simplemente diciendo donde tienes presencia de negocio, porque tienes una presencia física, sino ahora que tu presencia de negocio es virtual.
Entonces, esto ha generado que a nivel mundial, eso no es un problema de Colombia, Sí, es un problema de todos los países, global. problema global. Ha generado que tanto la OECD, ustedes saben que la OECD ha tomado como un liderazgo en materia tributaria, y en algunos casos la ONU haya comenzado a estudiar esto, cómo es la economía digital y la tributación a nivel global. Y lo que han hecho es una serie de esfuerzos para tratar de armonizar esto, Claro, porque para tratar de armonizar esta situación de tal forma que tengamos reglas únicas a nivel global. Entonces comenzamos a mirar ICA, IVA, renta y todos los demás impuestos, y tenemos que comenzar a ver cómo van a ser las reglas entre los países. Y no solo entre Bogotá y Medellín, por ejemplo, claro. entre los países, porque al final de los días ahí se nos generan muchos retos de presencia y cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo usualmente se resolvía este tema? No, es que si tú tienes un establecimiento permanente, una presencia física de negocio, o una persona que hace negocios por ti en esa jurisdicción, tú pagas impuesto de renta en esa jurisdicción, en virtud de algo que se llama el establecimiento permanente. Pero ahora con la presencia digital, que tú simplemente montas toda una economía desde, no sé, desde Estados Unidos y prestas servicios a nivel global, todas las plataformas de streaming, pues cómo Colombia va a lograr que se genere recaudo porque se está prestando el servicio en Colombia. Claro. Pues hace muchos años comenzamos con IVA. Entonces, hasta las entidades, los proveedores de servicios de pago tenían que hacer el recaudo del IVA para efecto, ustedes seguramente lo han visto, al momento de pagar con la plataforma. Luego se inventaron en Colombia algo que es la presencia económica significativa. Si tú tienes un número de recaudos y clientes particular en Colombia, tú tienes que pagar un impuesto en Colombia. Y tú defines que te lo retengan o que tú pagas un porcentaje sobre el ingreso bruto. Entonces miren cómo van poco a poco los países ajustándose, porque esa presencia económica significativa hace que una gran plataforma tenga que pagar en Colombia, y al final todo esto hace que los retos de la presencia económica de la economía digital a que la tributación cambie. Yo creo que vamos en un 5% de hasta dónde vamos a llegar tributariamente. Y lo que yo invito es a cada emprendedor, ¿cuál es mi negocio digital? Claro. Y que se sienten con su equipo a ver, de acuerdo a dónde están prestando mi servicio y cómo lo prestan, de cuáles son los efectos tributarios del negocio. Les voy a poner dropshipping, por ejemplo. Claro. Dropshipping. Entonces, una plataforma que lo que hace es unir puntas. Sí. Unir puntas. De aquí a acá, allá. Entonces, tú pones un proveedor, por aquí pones una persona que lo que hace es tener la plataforma y pone los consumidores y entre todos vende. ¿Cómo entonces es el negocio? Pues cada tipo de negocio tiene sus retos y se tiene que analizar de acuerdo a las nuevas reglas tributarias. Reglas únicas, ¿no? Simplemente es entender cómo funciona cada negocio para entender de cara a cada impuesto cuál es la carga tributaria que puedes tener. Y pensar que no, que yo tengo entonces una compañía de Estados Unidos y que simplemente por el hecho que es de Estados Unidos y factura esa compañía no tiene un efecto tributario porque presta servicios en Colombia, eso no existe. Tengo que ver bien cuáles son las condiciones, porque hay un montón de reglas tributarias desde Colombia que me pueden impactar esa compañía de Estados Unidos por muchos factores. Por ejemplo, por tener clientes en Colombia. Oye, este tema tiene de profundidad como nosotros lo queramos, lo hablábamos antes del podcast también con Andrés, no es para un episodio, es como para varios episodios porque se van generando muchas preguntas de desconocimiento también, que toda la economía global, los cambios que estamos teniendo, pues generan una cantidad de cambios que si no los conocemos, nos puede estar jugando en contra o podemos estar desaprovechando muchas oportunidades. Claro, y termina pasando que incluso los abogados tributaristas somos como subespecializados. Totalmente, porque al final del día son tantas partes del derecho tributario que hay expertos en intercambio de información, hay expertos en inversiones, hay expertos en sectores, por ejemplo, de hidrocarburos, hay expertos en economía digital, hay expertos en personas naturales, hay expertos en personas jurídicas. En general, entonces hay un montón de subespecialidades y por eso es tan importante mirar cuál es su negocio y encontrar el experto en su negocio que les ayude a sacar este tema adelante. Yo quiero resaltar eso que tú dices, porque lo mencionaste cuando, bueno, primero, si estoy operando con otros países y tú lo decías, bueno, lo primero es conocer las reglas de cada país y ver cómo opero. Nosotros lo decimos también seguido en nuestra comunidad, hay que conocer las reglas del tablero de juego. Lo mismo que tú acabas de decir, bueno, ¿en qué negocio estoy? ¿Cuál es mi modelo de negocio? ¿Cómo opero? ¿Me reúno con mi equipo? ¿Y qué hago?
Eso es sumamente importante porque a veces muchos pecamos por esa energía, sí, voy a emprender y voy a conseguir clientes, pero no hacemos la debida diligencia de, oiga, esto es muy importante y puede traer efectos si lo ignoro. Si lo ignoras. O incluso puedes tener unas pérdidas de oportunidad gigantes porque la tributación no es solo la obligación de pagar. Claro. La tributación es, y el estatuto tributario y las reglas tributarias de cada país terminan siendo pues un libro de reglas Claro. que te permiten optar por las mejores formas de desarrollar tu negocio. Mm. Entonces, si tú simplemente ignoras esas reglas, pues vas a la suerte a ver cómo termina saliendo el negocio desde lo tributario. Y de pronto tú puedes entender mejor las reglas y con tu equipo particular elegir la mejor manera de pararte. Y si tú eliges una mejor forma de pararte, seguramente vas a tener, primero, cumplimiento, Claro. no incumplir, que puede el incumplimiento ser crítico y dañar tu negocio, incluso quebrarte. Y segundo, elegir una mejor manera de ejecutar el negocio. Incluso, ¿cómo me paro a nivel internacional? ¿No será que mi matriz tiene que estar acá y las subsidiarias tienen que estar de esta forma? Y eso puede ayudar muchísimo a que el negocio sea mucho más rentable. Hay reglas que a veces ni se conocen, pero por ejemplo, si yo estoy operando entre vinculados y tengo ciertos montos de recaudo, de pues, ingresos brutos o patrimonio, yo no puedo definir libremente los precios entre mis entidades vinculadas. No es que entonces yo produzco aquí en Colombia y le vendo a la comercializadora en Estados Unidos y la comercializadora comercializa. Y yo digo, no, pues para que me quede menos ingreso en Colombia, pongo un ingreso altísimo, pues pongo un precio de venta chiquitico para que el ingreso quede en Estados Unidos, allá, sino que yo tengo que mirar cuáles son las reglas Claro. de precios de transferencia entre las entidades del grupo para determinar cuál es el valor de la operación. Y hay una serie de reglas técnicas que me permiten definir esos precios. No es simplemente yo ir y decir, es que creo que si yo le vendo a 10 y no le vendo a 100 como me cuesta, genero que la empresa de Estados Unidos genere más ingresos a menor tributación que la colombiana, por ejemplo. Claro. Sino que tengo que entender esas reglas porque incluso la definición de precios termina siendo Claro. sumamente importante. Prestarse entre las compañías. Entonces, ¿cuál es el interés que tengo que tener entre las compañías que tiene que ser de verdad? O sea, no es simplemente cualquier cosa. Y son temas que obviamente no aplican para todas las compañías. Hay unos umbrales sobre los cuales yo comienzo a tener este tipo de obligaciones, pero donde todos en el crecimiento tenemos que ver cómo queremos tener esas políticas y ser sumamente cuidadosos, porque sencillamente espero que todos lleguen. Claro. Porque llegar allá significa que estamos, ¿qué? Creciendo y vendiendo mejor. Haciendo, exacto. Haciendo. Y hablando de eso, perdón, de las reglas del juego, lo mismo pasa para inversiones, porque yo puedo invertir, tú lo has dicho en diferentes ocasiones, en la misma acción, en diferente plataforma, pero una me puede dar muchos más beneficios que en otro, incluso el doble si lo veo en el interés compuesto en 30 años. Como no saben las reglas del juego, podría estar dejando sobre la mesa o perdiendo mucho porcentaje. Claro, hay un tema particular que lo vemos todos los días. Sí. Y es, nosotros somos emprendedores, ¿cierto? Y al ser emprendedores, la primera pregunta que nos debemos hacer, yo como emprendedor, ¿cómo me voy a remunerar a mí mismo? Es uno de los temas más críticos de nuestra comunidad. ¿Cómo me remunero? Porque además ahí hay una particularidad gigante. Es que tenemos varios sombreros. Tenemos todos los sombreros. Tenemos un sombrero que es el sombrero de ser accionista. Sí. Tenemos otro sombrero que es el sombrero de ser eventualmente empleado. Sí. Con los contras y pros de ser empleado. Tenemos otro sombrero que podemos tener un contrato de prestación de servicios. Y lo que hacemos es sencillamente, quiero sacar plata, y voy y pago. Claro, entonces después, ¿cómo es la deducibilidad en la empresa? Claro. ¿Cierto? Entonces comenzamos a ver diferentes temas y la primera pregunta que debo hacerme es ¿cómo, lo que tú dices, teniendo los diferentes sombreros puede ser más útil? ¿Será que me quedo como simplemente un receptor de dividendos, esperando las utilidades y pagando los dividendos, después de pagar impuesto de renta primero y pagando impuestos sobre los dividendos y seguridad social? Puede que sea una buena opción, o puede que sea una opción tétrica, porque en Colombia tenemos una alta carga en dividendos cuando lo paga la persona natural. Puedo tener otra opción, y es decir, soy independiente. Y al ser independiente, yo lo que hago es, tengo un contrato de prestación de servicios con la compañía y me pago. E incluso puedo optar por el régimen simple de tributación y decir, tributo un porcentaje pequeño, 5-7% sobre mis ingresos brutos, y con eso tributo. Puede funcionar. Claro. O
pero tengo que pagar mi seguridad social. O puedo ser empleado. Y al ser empleado, fabuloso, soy empleado, me pago mi salario, hacemos los aportes a la seguridad social, que por favor no dejen de hacer los aportes a la seguridad social. Importantísimo. A eso no sé Sí, me dejan de hacerlo. O sea, el hecho que seamos emprendedores significa claro. que si nos Por favor, enfermamos, si nos enfermamos, si nos da una incapacidad, no tengamos algo. Sí. Hago mis aportes a seguridad social, soy empleado, pero también se me pueden abrir otras puertas. Por ejemplo, los planes institucionales en los fondos de pensión voluntaria, Claro. los bonos de alimentación, Bonos, sí. o los bonos de alimentación, que no vamos a decir las marcas, pero busquen ahí entre los bonos de alimentación y se puede pagar un poquitico con un bono de alimentación que no salariales. Claro, no salariales para hacer su mercado, por ejemplo. Entonces hay diferentes cosas Y lo aprovechan muy poco, ¿no? lo aprovechan muy poco. Pero es por desconocimiento. Sí, por desconocimiento. Yo estaba en una entidad financiera, también la charla hace unos meses, más o menos unas 80 personas. Y yo estaba dando este tema, y les decía, y pregunté antes, ¿los empleados tienen la posibilidad de tener bonos de alimentación? Me dijeron, sí, tienen posibilidad. Y que estábamos hablando, y yo explicaba esto, y me miraban como que si yo les estuviera hablando en japonés. Y yo les pregunté, bueno, levanten la mano los que tienen bonos de alimentación. Ninguno. Decía, venían 2 personas. 2 personas de 80, cuando uno tiene la posibilidad. Y les voy a hacer un ejercicio muy sencillo, no es decirles salgan corriendo a hacerlo, averigüen y entiendan las cosas, pero si uno envía, por ejemplo, 2 millones de pesos al bono de alimentación al LICE, ¿cierto? Con eso merca, que ya incluso uno va a mercar y se le va 1 millón de pesos. Y ya facilito. Compra 3 cosas y le va 1 millón de Y pesos. luego el carro 3 papás. Así, tal cual. Entonces 1 millón, y si se tienen niños, eso, Dígamelo. imagínense. Entonces, 2 millones de pesos, ¿cuánto es eso al año? Son 24. Y si la tarifa de renta fuera el 33% de la persona, ¿cuánto quiere decir que se está ahorrando el impuesto de rentas? Una tercera Más parte, 6 millones, como casi 7 millones de pesos. 8 millones de pesos. Más o menos. 8 millones de pesos. O sea, es una regla Es- 3 sencillísima. claro. La tributación no son ni derivados, Sí. ni cálculo diferencial, ni temas dificilísimos. Es una suma, una resta, una multiplicación y eventualmente Una edición. ni siquiera se dice. Eventualmente se le presta eso. Es que yo le digo a las personas que no, es que yo no me educo en finanzas porque no soy buena con los números. Y es que lo que se necesita para tener sabiduría e inteligencia financiera es sumar, restar, multiplicar y dividir puntos. Y Andrés, se me desprenden muchísimas preguntas a raíz de lo que tú estás mencionando. Yo le digo a las personas o a los empresarios en Colombia, las personas naturales pagan impuestos de renta sobre los ingresos, así como tú lo acabas de mencionar, es decir, a más ingresos pueden pagar más renta. Y las empresas pagan renta sobre el nivel de rentabilidad, ¿verdad? Digamos que las personas naturales pueden tener diferentes modelos, ¿cierto? Si yo soy empleado, que la gran mayoría son o somos empleados, Sí. ¿qué termina pasando? Nosotros tenemos un ingreso y en ese ingreso le podemos restar aportes a seguridad social, por ejemplo, le podemos restar aportes voluntarios a pensiones obligatorias y le podemos restar una Medicina renta prepagada. exentas, que ahí va dentro de esas rentas exentas va la medicina prepagada, fondo de pensión voluntaria, incluso va Para los que somos pares va una parte. una parte que, como tú lo dices, de dependientes, todo eso, pero eso tiene un límite y usualmente, salvo algo de dependientes que puede ir por fuera, terminan siendo 1.340 VTs, que eso en números son hasta 70 millones de pesos Año. año. Pues si tú tuviste un salario que te dio 300 millones de pesos al año, ¿cuánto es lo máximo que te puedes quitar de encima? Pues tu seguridad social, unos 30 millones, y lo que corresponde a rentas exentas, ponle 70, entonces te quedas con 200 y sobre 200 pagas. No es que realmente pagues solo sobre el ingreso bruto, te puede restar ciertas cosas, pero como empleado tenemos una limitante importante. A eso voy. Ahí entonces después de esto, comienzas a invertir. Y ya esta persona que les dije que tiene 200, su tributación está ya topándonos las bases del 0, 19, 28, y ya lo que recibo está en el 33%. Entonces, cuando tú vas a invertir y dices, voy a comprar un nuevo apartamento para que me genere una nueva renta pasiva, ¿a qué tarifa va? Al 33. Entonces, no es que esté mal la renta pasiva, es
después de tu carga tributaria sigue siendo tan eficiente y tan interesante como antes de verla, como antes de ver los impuestos. Claro. Claro, cuando van y te dicen, no, es que este negocio te va a dar el 15%, tú dices, wow, no sé, te me está dando el 12%. Menos. Pero Pero, cuando, ujú. cuando le metes lo tributario y después de impuestos y las ventajas del CDT terminas en un 10,5 y en el otro negocio que te daba el 15, con el 33 terminas en 10,5, Claro. ¿con cuál te vas a quedar? Claro. Con la Con el Con el CDT, Sí. porque te remunera mejor el riesgo. Mm. Entonces tú te vas al del 15, asumes mayor riesgo que no te está siendo remunerado. Claro. Entonces ahí es donde vienen las diferencias. Tomas de decisiones en qué invertir según mi, digamos, categoría donde esté. Ahora, a nivel las tributario. rentas de negocio, que puede ser como persona natural o como persona jurídica, ya tienen toda la posibilidad de restar ¿qué? Costos y gastos. A eso. Entonces, tú en tu negocio tienes costos y gastos. Entonces, por ejemplo, tenemos un negocio que se dedica a fabricar relojes Ujú. y venderlos. Entonces, yo en la fabricación de relojes tengo una serie de implementos, Ujú. tengo una serie que son costos, tengo una serie de gastos que tengo que asumir, por ejemplo, empleados, transporte, y todo eso lo puedo restar. Y ahí como, ya sea persona natural o persona jurídica, pues hago toda mi depuración de la renta Mm. y llego a un ingreso gravable depurado sobre el cual una persona natural igual tributa del 0 al 39% y una persona jurídica tributa al 35%. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que tengo que ser muy cuidadoso, que yo puedo restar o los costos, a lo que realmente yo tengo que poner para producir algo, o los gastos necesarios, proporcionales y relacionados con la actividad productora de renta. Y aquí muchas veces abusamos. Y Eso yo que hemos hablado como soy empresario. No, yo voy a meter el mercado en mi casa para la empresa. Oiga, ese tiene causa, eso se llama relacional, causa de relación con el negocio. pues, por ejemplo, yo veo en Estados Unidos que en Estados Unidos sí te piden que seas muy cuidadoso, por ejemplo, en el carro, que dejes una bitácora de las millas que dedicas, hay millas en Estados Unidos, Claro, sí. millas que dedicas a transportarte para tu negocio, diferente a las millas que dedicas para transportarte a tu, ¿cómo se Para llama? la Para parte temas personales. Sí. La casa, ¿qué porción de la casa utilizas Sí. para tu trabajo? Y Neutralmente con seres. Sí. Sí. es diferente. Aquí en Colombia lo tenemos, Claro. todo lo mandamos, y parte de lo que seguramente va a pasar en próximos años, y lo vemos viendo sobre todo desde el gobierno Duque, es cómo fiscaliza la DIAN este tema. Hacia allá va a ir. Y no nos sorprendamos si nos llega un requerimiento preguntándonos los gastos, qué gastos son realmente personales y qué gastos son realmente de la empresa. Y muchas veces esos gastos que la empresa hace para una tercera persona, el estatuto tributario dice que para esa tercera persona son un ingreso. Entonces también, esa persona también tiene que tributar sobre eso. Tiene que tributar sobre eso. Y por ejemplo, ¿ustedes dónde lo han visto? Si ustedes ven la información exógena, ven que ya se reportan hasta las millas, hasta los beneficios y los cashbacks de las diferentes entidades. Eso termina siendo un ingreso para ti, te hace pagar impuesto de renta. Claro. Todo eso termina siendo de esta forma. Entonces no es simplemente como empresarios decir, voy a coger mi plata de la empresa y voy a pagar todo, sino hasta dónde sí, y entender que hay un riesgo detrás de eso y que tarde o temprano puede pasar. Sí, porque mira, nosotros en la empresa, nosotros tenemos una empresa logística y en ese caso, cuando uno va a hacer devolución o va a hacer cruce de IVA o evolución de IVA para cruzar contra la declaración de renta, en algunos momentos eso puede ir a fiscalización o auditoría, ¿cómo se llama eso? Y fiscalización, auditoría, y ellos se ponen a revisar, oiga, esto por esto aquí corresponde, si tiene que ver relación de causalidad, es lo que entiendo que... Claro, relación de causalidad. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Te vas de viaje todos los fines de semana y todos los tiquetes aéreos y los hoteles los cargas A la empresa. a la empresa. Entonces la pregunta es, si mañana llega una fiscalización, ¿cómo logras argumentarle a la DIAN que esos gastos que tuviste son gastos de la empresa y no tuyos? Ahí es donde comenzamos a ver cómo manejar el tema. Las salidas a comer. Entonces, no todo, yo salgo a comer y todas las comidas de todos los días las paga la empresa. Ahí es un tema difícil porque qué comidas eventualmente son de la empresa, y qué comidas no. Entonces, muchas personas dicen, crezco que no hay
que no hay rollo, pero pues lastimosamente en un escenario normal de fiscalización, esos son los tipos de temas que debería mirar una administración tributaria. Y es ver que efectivamente los gastos que sean de la empresa y los personales van por otro lado. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos y cada vez ponerle mucho más sentido de cumplimiento. ¿Para qué? Para que 4 o 5 años no vayamos a tener un lío. Sí, Cumplimiento y claro. organización. Tú mencionas mucho, me imagino que tienes colegas contadores, mis papás fueron contadores, pero que el tema, por ejemplo, de reportar todo este tema de taxes e impuestos no se convierta en algo al final y pagué 150.000 pesos y no tuve orden y estructura durante todo el año. Claro, y eso es mucho lo que yo más trabajo, que es las inversiones. Ajá. Y es por una sencilla razón. Tú primero inviertes y luego piensas si pagaste o no pagaste impuestos. Sí. ¿O en qué momento va a Claro. tener que pagar impuestos? ¿O en qué momento? Y lo que termina pasando es que cuando tú decides invertir, tú tienes muchas opciones. Claro. Entonces tú decidiste que vas a invertir, no sé, en acciones de Nvidia. Tú puedes estar expuesto a acciones de Nvidia de muchísimas formas. Tú puedes hacerlo directamente comprando la acción en el mercado colombiano, te puedes ir a comprar la acción directamente en Bolsa de Estados Unidos, puedes tenerlo a través de un fondo de inversión colectiva que tiene una gran posición en Nvidia, puedes comprar el ETF, puedes comprar fondos mutuos en Colombia o en Estados Unidos, y cada uno tiene una forma de tributar distinta. Ahora, resulta que si tu carga tributaria es altísima, 37% como lo veo frecuentemente, y tú dices, no, voy a vender mis acciones de Nvidia, ¿cómo vas a tributar? Claro. Y resulta que la utilidad que tuviste va tributada por no ser una ganancia ocasional, sino una renta ordinaria, al 37%. No es así. No es mejor el fondo de pensión voluntaria, Claro. un fondo mutuo, donde simplemente tienes eso ahí y no lo vendes. A largo plazo, sí, claro. Puedes incluso invertir distinto, organizarte. Tus utilidades en tu empresa personal, que dices ahora quiero invertir. Pues hay otro rollo que tenemos que es muy común, y es que nos dicen siempre, no pague dividendos porque los dividendos son muy costosos. Y todos tenemos eso en la cabeza metido. Si usted paga dividendos, va a pagar muchos impuestos, no pague dividendos. Y pasan y pasan y pasan los años y termina pasando algo. Y es que la empresa operativa termina siendo el motor del patrimonio personal. Sí. Y terminas dentro de la empresa operativa invirtiendo lo personal. Claro. ¿Qué pasa si la empresa operativa se quiebra? ¿Qué pasa si el negocio no dio? Eso puede pasar y el emprendimiento se trata de eso. ¿Qué pasa si por algún motivo te llegó una demanda laboral que nadie está libre de que le llegue? Total. Y terminan embargándote tus cuentas? ¿Qué pasa si tienes un problema en un producto y te pegan una demanda bien grave frente a lo que está pasando? No debería ser la empresa operativa el motor de tus inversiones. Entonces, ¿cómo lo sacas? Y terminamos, y es muy común, con empresas que han logrado su función de emprendimiento, pero que tienen miles de millones de pesos dentro de la empresa invertidos y que nunca han sacado hacia sus socios. Y si llega a pasar algo, el mundo cambió. Es una empresa, yo no sé, de carbón o servicios para la minería, y resulta que la minería se acabó. ¿Qué pasa? Pues todo lo que está dentro de la compañía es la prenda general de los acreedores. Protejamos nuestro patrimonio. No invirtamos. Ah, no, es que ¿quién va a comprar el carro y la casa? No, la empresa operativa mía. No hagan eso. Claro. Eso es un riesgo monumental. Son esos tipos de cosas que como emprendedores deberíamos evitar a toda costa. Entonces, siempre mejor, tu recomendación es, oiga, sí, hay unos dividendos, hay unas utilidades, pero también aumente su patrimonio personal invirtiendo a nombre propio, es decir, a nombre personal. propio. Una empresa. Tú hablas mucho de las 4 patas de gestión. Claro, patrimonial. es una empresa. Una empresa más que una sociedad, más que un recinto o un paquete tributario. Una empresa es una entidad que diversifica o hace silos de riesgos. Por algún motivo, la sociedad de responsabilidad limitada se llamaba sociedad de responsabilidad limitada. ¿Era por qué? Porque limitaba el riesgo a los aportes de los socios, y lo usualmente pasa en todo tipo de compañías. ¿Cuál es la función que nosotros tenemos al montar una sociedad? No es pagar menos impuestos. Es que la responsabilidad esté segregada. Que si yo pongo este vaso para este negocio, al final del día, si el negocio se quiebra, respondo con el vaso claro. y los demás activos que haya producido la empresa y que estén dentro de la empresa. Claro. Esa es la función de poder invertir haciendo segregación del negocio y de los hilos. Ahora, si yo lo que hago es
no me pago salarios nunca. Invierto desde la compañía. Compro mi casa en la compañía. Pues llega a pasarle algo acá. Pues la prenda general de mis acreedores es mi casa. ¿Está bien? No, no está bien. No. No es una buena forma de emprender. Ah. Y eso creo que yo veo mil y mil podcasts de emprendimiento y todo, y esto nadie habla. Sí, es que es un desconocimiento. Nadie habla. ¿Cómo me protejo como Súper emprendedor? importante. Por ejemplo, si yo soy emprendedor, la casa donde vivo tiene patrimonio familiar embargado, afectación a la vivienda familiar. Son discusiones que yo debo dar en esa función porque no siempre el emprendimiento sale de la mejor forma. O incluso después de 30 años, el emprendedor puede decir, cierro mi negocio, o ya no me da más, o es un sector que es un complique y quiero cerrarlo, o Como decías, el mundo cambió. el mundo cambió. Sí. ¿Y qué hago? Mi casa afecta al problema económico del negocio. Entonces, son ese tipo de cosas que tengo que cubrir y estamos, yo creo que buscando siempre mucha economía tributaria sin protección patrimonial detrás. Y eso también es muy importante. Andrés, en ese caso, la recomendación es, oiga, si yo estoy generando utilidades en mi negocio, porque generalmente las empresas, y lo digo porque soy empresario, utilizamos las utilidades para capitalizar el negocio, para mover el negocio, lo necesitamos prácticamente como capital de trabajo. Entonces decimos, oiga, yo no me pago, voy dejando que se acumulen y finalmente eso me sirve como capital de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, siempre es mejor tener una planificación de pago de utilidades que podría ser anual. Claro, tener una planeación de primero, pensar cómo quiero hacer. No está bien que nosotros no remuneremos nuestro trabajo. No está nunca bien. Total, clarísimo. No está bien. Si el negocio llega a cambiar, si el negocio nos lo llegan a comprar, todo ese trabajo que nosotros hicimos, después va a ser muy difícil en una salida por una venta. Nosotros decir es que yo trabajé tantos años, yo quiero que me pague tanto más. Remuneremos nuestro trabajo, ¿cierto? No quiere decir que al remunerar nuestro trabajo sea ineficiente, porque igual si nosotros estamos tributando al 0% como persona natural y la compañía está tributando al 35%, pues es totalmente ineficiente. Puede ser eficiente que la empresa tenga un gasto que nos llevemos a que la persona natural tenga un ingreso. Me aseguro mi seguridad social. Si estoy en momentos pensionales interesantes, puedo incluso manejar bien mi pensión. Eso es importante. Segundo, el pago de dividendos a veces es complejo, pero la pregunta es cómo me va a hacer el pago de dividendos. Si mi carga tributaria es bajita, de pronto no es tan grave pagarme dividendos. Si la carga tributaria es muy alta, de pronto tener una holding, una compañía que se encargue de ser la centralizadora de todas mis inversiones puede funcionar muy bien y el paso de un lado a otro incluso puede ser con una tributación muy eficiente. Y desde esta empresa invierto. Lo siguiente, préstamo. Y aquí siempre hay una discusión muy interesante cuando yo estoy buscando cómo llego la plata a la empresa donde estoy operando. Y es, siempre voy a capitalizar o préstamo. No será a veces también eficiente. Eso tiene unos límites tributarios de la deducibilidad, pero no será siempre también importante hacer la discusión qué parte de lo que necesita la empresa lo voy a capitalizar y qué parte lo voy a prestar. Sí. ¿Por qué razón? Porque los préstamos resultan ser mucho más eficientes fiscalmente. Claro. Y además, cuando la empresa tenga unas posibilidades de caja, me puede pagar de una manera mucho más eficiente. Genera intereses presuntos que la empresa paga y tiene una deducción de un interés presunto que la persona natural usualmente tributa mucho más bajito. Todo eso puede ser eficiente. No se trata que entonces no, todo préstamo, no, porque hay unos límites. Puede ser una parte préstamo, una parte capital. ¿Qué es lo otro? Vamos a comprar activos fijos. ¿Quién compra los activos fijos y por qué? Si voy a comprar, por ejemplo, una casa para que desarrolle el negocio, ¿quién compra la casa? ¿La compro yo y se la arriendo o la compra la empresa? Todo ese tipo de discusiones es importante darlas y generan efectos tributarios importantes. Usualmente lo que hacemos es toda la empresa, toda la empresa, toda la empresa. Entonces me voy a comprar mi casa personal, la empresa. Voy a comprar un carro, la empresa. ¿Por qué? A veces sí, a veces no. Claro. Pero sobre todo piensen, es un emprendimiento, si el emprendimiento se va para atrás, que no afecte su vida personal. Total. Cuiden su vida personal y resguarden su vida personal ante la falla del emprendimiento. La vida va a seguir. Sí. Y si el emprendimiento se nos va para atrás, la vida sigue. Cuidemos esos temas. Es más, es muy normal. Es muy normal. Sí. Entonces, si tú
trabajaste muy duro, tienes tu casa, ¿por qué la casa se va a ver afectada Claro. con el emprendimiento? Claro. Esos son temas que vale la pena. En línea con eso, ¿qué otros errores crees tú que a veces hay personas, por ejemplo, eso es, y viene el desconocimiento, como no, estoy metiendo tremendo gol? Sí, en esa lo estoy haciendo y todo va a la empresa y la estoy, que en realidad más adelante los puede meter en problemas. ¿Qué has visto tú? Por ejemplo, dice, voy a invertir en el exterior porque la diversificación es importantísima. Estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Es importante, pero la diversificación también se convirtió como en una moda. Tengo que invertir aquí, allá y a invertir en... Y 10 cosas que no puedes controlar. Claro. Sí. 50 cosas que no puedes controlar. Total. Me acuerdo ya que con un cliente y sacó, iba a hacer una cuenta bancaria y me dijo, dame un segundo que tengo que hacer un pago. Y sacó una manoja, una cosa así de llaveros, de los toques como de 40 años. Y decía, no. Eso ya es el otro extremo, eso ya no es eficiente para nadie. Entonces, la diversificación es importante, pero diversificar no es solo diversificar riesgo financiero. No es tener 50 empresas, sino diversificarlo bien. Tú puedes tener 50 empresas, pero si tú decidiste que la cuenta de inversión va a ser de tu sociedad operativa y la sociedad operativa se quiebra, eso que tienes ahí hace parte de la prenda general de los acreedores. Todas las 50 empresas que tienes. Entonces, pensar, si yo estoy siendo emprendedor, que es el objeto de este podcast, ¿dónde voy a tener mis inversiones personales? Tal cual. ¿Las voy a tener desde la empresa colombiana que se dedica a hacer el negocio? Yo preferiría que no, que sea a título personal en otra empresa, de tal forma que pueda silos de riesgo distintos. Claro. Si mañana esta se quebró y por algún motivo a mí me toca salir y respaldar algo, salgo y lo respaldo porque soy un empresario decente que lo va a hacer, pero tengo mis silos organizados adecuadamente. Entonces yo no lo haría desde la empresa operativa, lo haría desde una empresa que se dedique a eso o a título personal, de tal forma que tenga más organizado mi patrimonio. Cuando ustedes ven planeación patrimonial y se meten a Instagram, sale un montón de gente y siempre les hablan de la holding. Puede funcionar, pero hacerlo organizadamente y pensando para qué y en dónde, Claro. para que funcione adecuadamente. Y el aprendizaje que nos da eso es las empresas operativas son para la empresa operativa. Ya, punto. Punto. Y eso se da mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos la recomendación es no coloque ni siquiera la dirección de su oficina como sea como la de su casa, porque allá Estados Unidos es el país de las demandas y cualquier demanda puede impactar directamente tu empresa. Andrés, una pregunta que nos hacen mucho en nuestra comunidad es, muchos emprendedores empezamos, digo que todos empezamos así como persona natural. Entonces tengo mi negocio y todo lo que facturo lo recibo yo en mi cuenta personal, por aquí, por allá. Después empieza a crecer y coloco la cuenta de mi esposa, la cuenta de mis hijos y se vuelve lo que tú dices, esa mezcolanza. Y una gran pregunta que nos hacen es ¿en qué momento es la mejor decisión a nivel tributario de pasarse de persona natural a persona jurídica? Nos lo hacen bastante la pregunta. Esa pregunta es importante y es una pregunta compleja de responder porque implica obligaciones. Claro. De acuerdo. Implica obligaciones. Entonces, la primera obligación es que me dicen es que si yo monto la empresa, inmediatamente tengo que comenzar a facturar. Y viene el coco, los impuestos de coco. Y el IVA y todo ese tipo de cosas me complican. Y adicionalmente, para los que quieren tener empleados, tienen que certificarse ante la ARTL, hacer el curso de las 50 horas. Entonces uno dice, todos esos rollos vienen ahí. Entonces uno dice, bueno, comience como persona natural. Puede funcionar, pero llega el punto en el cual, igual, 160, 170 millones, tienes que comenzar a facturar con IVA. Y ya comienzas con el problema del IVA. Entonces ya, en ese punto yo digo, ya no vale la pena no tener empresa. Vale la pena tener la empresa. Segundo, la empresa me permite organizar. Claro. Me permite tener una cuenta aparte. Me permite generar y que llegue la plata ahí. Me permite quitarme el problema de no saber qué es de la empresa y qué es mío. Que eso hace parte de un rollo monumental que tienen las personas empresas. Entonces yo digo que eso puede ser un punto crítico donde ya no vale la pena estar, como, en mi opinión, como persona natural. Siguiente punto. Si yo soy organizado, yo puedo tener la empresa y puedo tener la persona natural o varias personas naturales de mi grupo familiar que somos los que hacemos el negocio. Y puedo tener la empresa y más bien me pago salarios organizadamente. A lo que le toca pagar a cada uno, pago la seguridad social. Y lo que hago es que si bien la empresa tributa el 35%, al pagar el salario, 8 o 9 millones, eso es gasto para la empresa. Claro. Y la persona natural va a pagar nada. Por 10 millones de pesos el impuesto, ¿cuánto será?
5 millones de pesos al año. En cambio, la persona jurídica sí paga el 35%. Entonces, puedo generarme estos temas. Otro tema importante de la empresa, no es lo mismo que uno presente una propuesta, Andrés Mauricio Durán, cédula tal, aquí uno tenga su empresa, con NIT, con el RUT, genera un tema diferente en la confianza y confianza en el negocio. Entonces, por eso yo creo que ahí es donde viene el margen, y el margen va sobre todo en el IVA, en el cumplimiento de IVA, que igual como persona natural lo puedes tener, ¿cierto? Y por último, dejar eso en un sitio. Si yo comienzo a tener empleados, y puedes tener contratación. Quiero tener esos empleados a título personal, eso ni siquiera es impuestos, a título personal, contra mi responsabilidad completa personal o del negocio. Y ahí yo creo que con esta partecita ya muchas personas dicen, uy, no, espere, calma. Si mañana viene una demanda, ¿a quién van a demandar? ¿A la SAS o a la persona natural? ¿Qué queremos? Claro, total. ¿Qué queremos? Y yo creo que ahí comenzamos a ver que las empresas nos generan una carguita, pero esa carguita puede ser muy eficiente en el negocio porque lo que hace es romper los riesgos. Como el seguro médico, uno paga y ojalá no usarlo, pero cuando lo uso, menos mal estuve pagando ese extra que mucha gente dice, no quiero pagar porque cuando me llegó la hora, es un salvavidas tremendo. Claro, uno no está pensando en no cumplir con las obligaciones que tiene, ¿sabes? Siempre está pensando en hacer las cosas bien. Sí. Que en su función de empleador haga las cosas bien y pague lo que tiene que pagar, ¿cierto? Pero la misma ley le da la opción a uno de tener silos de negocio para que cada negocio y cada situación de vida que uno tenga de negociar tenga un curso de una responsabilidad. Pensemos en eso. No estamos haciendo las cosas mal. La ley se creó pensando en eso. Que si yo creo una empresa, la responsabilidad del empresario, un principio, obviamente mientras haga las cosas bien, va hasta el monto de los aportes que hizo y lo que hay en esa empresa. De acuerdo. Esas son cosas que tenemos que aprender y que hacen parte del desarrollo del negocio. Si yo decidí tener un negocio multimillonario a título personal, yo respondo a título personal a todo. Y el riesgo es mayor. Y el riesgo es mayor. Y ahí es donde va la elección de si quiero tener una empresa o no. En mi caso, lo primero que yo hice al momento de salir y montar mi empresa, mi emprendimiento lo hice como empresa. No lo hice en ningún momento como persona natural, siempre como empresa, creando el empleo desde la empresa, desde un punto de vista que es más organizado, mayor responsabilidad y una responsabilidad más organizada, con el IVA, recaudando el IVA y pagando el IVA como corresponde desde el primer día. Eso fue mi opción. Inicié con un régimen simple de tributación, donde uno tributa sobre montos brutos, pero el negocio y el crecimiento del negocio me daba a entender que era mejor estar en régimen ordinario. Hicimos el análisis y a partir de, particularmente de enero, decidimos cambiar el esquema, hice régimen ordinario de renta y ahí estamos. Miren que desde el comienzo hicimos ese análisis y lo llevamos a cabo. Ahora, ¿qué es importante? Tenemos la persona jurídica y la persona natural. Y como persona natural también tributo. Claro. Y lo que les digo es tengan una eficiencia. Claro. Entonces yo veo la persona jurídica pagando por sus utilidades al 35% y la persona natural no teniendo salario, siendo súper mal enfocada a su seguridad social y pagando un impuesto de renta al 0% porque no tiene nada. Claro. ¿Está eso bien? No, es una pérdida de oportunidad. Sería mejor tener... No puedes hacer nada acá. Igual. No, sí, sería mejor tener salario. Tener salario. Que igual, como la tarifa progresiva está bien bajita, tributas nada y le generas un gasto normal. A la no estamos compañía. haciendo nada malo. Es que normalmente tú estás trabajando para la compañía. Estás trabajando, sí. Sin tu trabajo la compañía no anda. Y logras tener un gasto en la compañía, tener tu seguridad social más organizada, hacer aportes a seguridad social y sobre todo sumar tus semanas de pensión. Que la renta en la compañía sea un poquitico menor, que la persona natural tribute, te ayuda incluso a tener historial crediticio mejor. Porque entonces cuando somos emprendedores nos pasa todo. Vamos a pedir un crédito y déjeme ver su declaración de renta. Sí, claro. ¿Cuánto tiene? 0. Es que esperamos que nos preste el banco. Nada, claro, ¿no? O una certificación laboral de, oiga, empleabilidad. No, nada. Nada.
¿Por qué? Porque no tenemos nada. ¿Cuándo podemos tener un salario adecuado e igual una deducción que nos los haga en la empresa, pagar muchísimos impuestos? Todo esto hace parte del día a día y que todos lo vemos, yo también lo veo en el día a día y que son discusiones que vale la pena tener. Eso que la empresa paga el 35, tú pagas al 0, eso no tiene ningún sentido económico. Total. Ahorita nos cerramos y te hace una pregunta de un aporte que hiciste hace un rato, de oiga, yo tengo la posibilidad como empresario de pagarme con utilidades de negocio, de pagarme un salario, de tener un contrato por prestación de servicios. ¿Cuál fue la otra que diste? No, Las tres. digo las tres. En ese caso, yo siempre les digo a las personas que nos preguntan, contesta como reina belleza, depende. Sí, total. Depende de cada caso, porque es que cada caso es diferente, cada caso es particular. Pero una recomendación general, ¿se podría manejar un mix? ¿O cuál es la recomendación? Un mix. La primera recomendación, miren cuál es su tarifa progresiva personal. Claro. Incluso yo ahí en mis redes tengo Sí, una calculadora que saqué la semana pasada. Sí, Para yo de inteligencia artificial. Sí, con Cloud, la viste. Con Cloud, que uno mete cuál es su salario y le bota cuál es la tarifa progresiva. Sí. Si ustedes están al 0,19%, la pregunta es, ¿por qué ustedes están al 0,19% y la empresa donde ustedes trabajan, donde le meten el alma, la vida, está al 35%? Creo que ahí hay un gap a mirar muy bien con el contador frente a cuánto se pueden pagar. Primero. Segundo, si son empleados, las normas laborales dan laboral tributaria dan ciertas ventajas. Se las están perdiendo. Los bonos de alimentación, los fondos de pensión voluntaria. La caja de compensación. Se las están perdiendo. Es importante esa parte. Entonces, la segunda. Lo tercero, podrían tener un contrato de prestación de servicios. ¿Eso cómo funcionaría? Eso funcionaría, por ejemplo, si se van a sacar mucho y lo que van a hacer es que ustedes están en el régimen simple. Porque lo que hacen es que la empresa está en el régimen ordinario, tributario 35, teniendo un gasto que es que pagarle el contrato a la persona natural y la persona natural está en el simple. ¿Cuál es el problema de esto? El IVA. Entonces, ese gasto, esa prestación de servicio tiene un problema de IVA, pero lo veo frecuentemente. Entonces, si ustedes están en montos de que tienen que pagar IVA, pues les resulta que puede que no sea tan eficiente. Y por último, los dividendos pueden funcionar. Pueden funcionar, pero también depende de la tarifa progresiva. Y puede ser mucho mejor el salario y el fondo de pensión voluntario. Claro. Esa es una muy buena estrategia. Y la última, el presta. Nos faltaba eso. Porque tú puedes haber entregado los recursos a la empresa vía una parte capitalización y la otra parte presta. Y si tú tienes una necesidad y algo, la empresa ¿qué va a hacer? Te paga el capital y el interés. Y los intereses, que es un doble beneficio, ¿no? Que eso también lo hemos hablado mucho con la comunidad. Porque es que como empresarios, oiga, la empresa necesita plata, tome. Claro, sí. Pero oiga, yo soy un inversionista de la empresa, yo te presto este dinero y la empresa me paga unos intereses. Claro. Que tributariamente tan solo los intereses presuntivos que tú mencionabas, ¿no? Usualmente lo hacemos al revés, capitalizamos todo. Y el empresario necesita plata y le presta la empresa al socio empresario. Le presta. Entonces, ¿qué pasa? Queda el préstamo vivo. Y al quedar vivo, pues la persona le tiene que pagar un interés presunto a la empresa. Yo lo veo mejor al revés. Desde la concepción inicial, el empresario le presta. Y la empresa es la que le paga el interés al empresario. Y el empresario usualmente tributa más bajito. Y si necesita caja al empresario, ¿qué hace la empresa? Le paga parte de ese crédito y puede ser mucho más eficiente. Y mientras tanto, la empresa, hasta unos límites se llama subcapitalización de intereses, nombres raros tributarios, permite que se pueda deducir el interés. No se puede deducir todo. Claro, pero Se puede deducir hasta 2 veces el capital aportado. Entonces hay unos límites, pero se puede deducir en la empresa el interés. Entonces miren que genera ese tipo de beneficios y cuando yo voy a montar la empresa, pregúntense qué parte tiene que ir a capital y qué parte tiene que ir a préstamo. Sobre todo porque el día que quieran devolver es mucho más eficiente que les devuelvan préstamo a que les devuelvan dividendo. Claro. Es ahí donde está el rollo. Wow, poderoso. O sea, qué cantidad de cosas que van saliendo. Aquí hay una frase, nosotros también, que a ti te gusta mucho, Tony Robbins, la voy a citar acá. La persona que celebra la rentabilidad sin considerar los impuestos demuestra una grandísima capacidad para el autoengaño. Eso me encanta, esa frase. Sí. Está en el libro Inquebrantable de Tony Robbins. Sí, Gran libro sobre, ni siquiera es de impuestos, es un libro de cómo invertir.
lo que enseña Tony Robbins en ese libro es a cómo invertir. Que los ETFs, el interés compuesto, cómo hacer y cómo elegir los asesores. Enseña un montón de cosas de cómo invertir y da esa frase en un libro de inversiones. A mí me encanta esa frase porque nos muestra algo y es que usualmente vamos a un banco y nos dicen la rentabilidad de este producto de inversión, una entidad de inversión cualquiera, es el 12%. Y nosotros salimos contentos, ¿qué negocio era el 12%? Pero nos preguntamos después de impuestos cuánto nos queda. Si no tiene beneficios tributarios y mi tarifa es de 33%, pues sería una tercera parte, 4. Me quedo con 8. 8. Y de pronto un CDT al 11% estaba mejor, por ejemplo, con el 10%. ¿Por qué? Porque tiene beneficios tributarios. Sí. Entonces, lo que siempre digo a las personas es, piensen 3 cosas al momento de invertir. Primero, ¿cuál es su tarifa? Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es mi tarifa de renta? De renta. Si mi tarifa de renta es el 0 o el 19, es un cuento completamente distinto a si mi tarifa de renta es el 37 o 39. Porque pues de los 100 que recibo, 39 se los queda El tercer socio. el socio. Sí, el socio. Sí. El socio. Segundo, siempre entender que hay una alternativa, que es la ganancia ocasional. Y en esto, sobre todo los que venden y compran inmuebles, eso se pegan unos enredones, porque si yo tengo un activo fijo que poseo por más de 2 años, ya no lo llevo a la tarifa progresiva, sino lo llevo a una tarifa única de ganancia ocasional, que es el 15%. Y eso no es solo para inmuebles, esto es para todo tipo de activo fijo que yo tenga. Activo fijo es lo que yo no enajeno en el giro ordinario del negocio. Importante. Otra cosa, los del simple, no vamos a hablar del régimen simple, pero los del régimen simple siempre levanten la mano con buenos asesores tributarios. Segundo, diferimiento. Diferir es demorar. Y demorar da la opción de elegir. En las inversiones financieras uno puede hacer algo y es elegir el momento en el cual tributa. Y nadie nos enseña eso. Sino simplemente nos botamos como unos locos de cabeza al mundo a pagar impuestos y seguridad social y no sabemos qué pasa. Claro. ¿Qué le permiten a uno las inversiones financieras? Elegir. ¿Y cómo elige uno? Con el diferimiento. Entonces te pongo un ejemplo. ¿Cuándo tú vas a pagar impuestos en un ETF? O en un fondo. Cuando vendes o retiras. Claro, cuando retiro el dinero. Y si pasaron 15 años y no vendiste o retiraste. O de pronto vienes tributando altísimo, tan, porque eres empleado. Entonces, Andrés Durán, 2023, 2024, empleado. Y resulta que 2024, mitad de 2024, decide ser independiente. Y 2025, pues ya esa tarifa progresiva puede bajar. Claro. O me pensioné. Entonces ahí sería el momento para... Y es el momento para consolidar y sacar mis inversiones. Elegiste en ese momento. Tributar. Cuando la tarifa es mucho más baja. O elijo en ese momento tributar porque ya cambié de renta ordinaria a ganancia ocasional. Es que es muy común. O si es a largo plazo cuando me pensiono. Que nos busca. Es que vendí tal inmueble. ¿Y casi cuánto lo tenías? No, 9 y 8 meses. Altísimo. Claro. ¿Y por qué no firmaste la promesa y le dijiste que en 4 meses firmaban la escritura? Claro. Y la escritura la hacías después de los 2 años. Claro. Son bobaditas para planear en impuestos. Siguiente punto a considerar. Beneficios tributarios. Entonces los fondos de inversión colectiva de renta fija, CDTs, cuentas de alto rendimiento, tienen el beneficio tributario que una parte de los rendimientos es inflación para las personas naturales que no llevamos contabilidad. Entonces, el año pasado fue el 55%, por ejemplo. Entonces, si yo gané 100, sobre 55, no pago impuestos y solo sobre 45. Y si mi tarifa fuera el 10%, ¿qué quiere decir eso? Que no pagué sobre 100, sino pagué sobre 45, entonces me bajó el impuesto de 10 a 0,45. O sea, se me redujo a menos de la mitad del impuesto. Claro. Entonces, ese es un beneficio tributario sensacional. Y por eso, cuando paren a invertir, comparen contra el CDT después de impuestos. Y ahí verán si la remuneración que les está dando la inversión está adecuada frente al nivel de riesgo que están asumiendo. Otros beneficios, utilidad en venta de acciones en Colombia, que incluye ciertos ETFs. Si yo compro y vendo acciones, Ecopetrol, por ejemplo, compro y vendo Ecopetrol, eso no es grabado en colotas. Y otro beneficio, el fondo de pensión voluntaria. Claro. El fondo de pensión voluntaria tiene un beneficio que usualmente no entendemos, porque entendemos es la renta exenta, pero lo que no entendemos es que en un fondo de pensión voluntaria yo retiro proporcionalmente. Si yo tengo, ¿cuántos acá? 2, 4, 6, 8, 10.
10 pan de bonitos. Y de esos 10 pan de bonitos, uno es capital, uno es rendimientos, perdón, y 9 son capital. Si yo retiro un pan de bonito, ya me lo voy a comer. Sí, De este pan de bonito que yo retiré, 9 son capital, o un 90% es capital y un 10% son rendimientos. Entonces, voy difiriendo y llevando al futuro Claro. la causación de ingresos, y eso para impuestos de seguridad social es monumental, sumando el Fondo de Pensión Voluntaria Institucional para emprendedores. Entonces, ahí están los temas. Y eso en el tiempo representa mucho dinero, puede representar mucho dinero. Es- Y entre más capital, Es una bolita de nieve bajando por la montaña. Que, pues, los financieros, ¿qué es mejor? ¿Hacer interés compuesto al 10% o quiten un 35% de impuesto todos los años, 33, al 6,7%? Pues la respuesta es obvia. Claro. Para el financiero. Entonces, no es lo mismo hacer interés compuesto todos los años al 10 o al 9 o hacer interés compuesto No, total. al 6,5. ¿Por qué? Porque mi carga tributaria es esa. Claro, en el 5. Temas que hacemos, por ejemplo, dentro de la empresa operativa, el CDT, sin componente inflacionario, tributando al 35%. Y la persona natural, al 0, sin invertir. Temas que tenemos que dar al lado. sí, Andrés, por favor, cuando Leonis también está. Sí, sí, sí. Oye, no, sí, compartamos. mira, ya me pasó el tiempo. Sí, Andrés, o sea, tenemos muchas preguntas. Sí. Qué interesante, de verdad, este podcast, y gracias de nuevo por la invitación, para aceptar la invitación. Hay un tema de inversiones que son las criptomonedas, que hoy por hoy también hay un vacío gigante en criptomonedas, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y teníamos una conversación con Dali. Un ejemplo, yo tengo unas criptomonedas en este momento aquí en Colombia y yo me voy para Estados Unidos. Yo simplemente saco mis criptomonedas del exchange donde los tengo, los pongo en mi billetera fría. De Colombia, pues simplemente pasó un dinero a una billetera fría y yo me las llevo para Estados Unidos y allá las puedo vender en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero, Pero espera, hago de pronto parafraseo. Tú no tenías, o sea, en ese ejemplo no se tiene cripto desde el inicio, sino pesos se pasan a billetera sí. fría. Sí, Ok. sí, sí. Antes, Porque no yo comienzas con cripto. Claro, sí. Yo saqué de mi banco el Eso. dinero que invertí en criptomonedas en un exchange aquí en Colombia. Allá está. usando PSE o Usando- usando P2P. O tarjeta de crédito. O entonces ahí está. Ah, Camilo es un movimiento que salió de su banco. Digamos, Ah, 100 a Binance, 100 Y millones a después- Binance, lo pasas a USDT, ese USDT para mover en Estados Unidos, los quiero capitalizar. Sí, y me los llevo para Estados Unidos. O los tenés en o Binance, Sí. y en Binance lo mueves entonces a tu billetera fría, yo no sé, sí, A Tresor. A Tresor. Tresor, así, ¿cómo se llama el zorrito? Uy, no. Metamask. Metamask. Sí, sí. sí. Entonces yo la llevo. Sí. Y entonces yo me llevo Sí. para Estados Unidos y en Estados Unidos abro mi cuenta en otro exchange y allá, cuando vaya a transaccionar, lo saco en Estados Unidos. Y en Colombia, ese dinero. Entonces, lo que pasa en Colombia es, hay un dinero que se fue y en Estados Unidos empieza a aparecer. Y además, en Estados Unidos, entonces, vas y de pronto te encuentras un cajero electrónico. Sí, así, además. Sí. Y sacas los granitos allá y te los gastas. Y vas y te comes tus perros calientes. Bueno, hay un tema particular tributario, y es que nosotros tenemos un sistema declarativo. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es que quien elige quién incluye en su declaración de renta, ¿quién es? Claro, Uno mismo. claro. Entonces, si tú incluyes o no incluyes, es tu responsabilidad, tu riesgo, ¿cierto? Pero lo primero que tenemos que saber es, no por el hecho de que esté afuera, no por el hecho de que la DIAN de pronto eventualmente yo crea que no sabe, no tengo la obligación de incluir, ¿cierto? Entonces, la obligación está de incluirlo tanto en patrimonio, parte de mi patrimonio, incluirlo en mi renta, si genero negocio, hace parte de mi renta y tengo un ingreso, e incluso si tengo que hacer declaración de activos en el exterior y esos se entienden positivos en el exterior, la declaración de activos en el exterior, y adicionalmente tengo la obligación de impuesto al patrimonio, que si no lo incluyen como parte de mi patrimonio, para los que tienen que declarar el impuesto al patrimonio, más de 3.800 millones, pues estoy omitiendo algo. Uno nunca quiere asustar con este tema, pero fuera de la obligación de incluir la administrativa y económica, también Colombia tiene delitos tributarios por omisión de activos. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre debajo de la mesa como parte del riesgo que tenemos que medir, y que uno dice, lo mío es poquito, de pronto no tengo mucho riesgo, pero de pronto en la medida que voy creciendo, Claro. va a haber un rollo.
Segundo tema, cada vez esto se convierte en un problema más grande, no para Colombia, para las administraciones tributarias a nivel global. Claro, Entonces, todas están buscando qué hacer. claro. Ya hay un sistema integrado de compartir información que fue creado o gestado a nivel de la OECD y muchísimos países ya hacen parte. Y Colombia ya hace parte de este sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vemos, Colombia hace parte, pero ¿cuándo va Colombia a reportar? El problema es que Colombia ya reporta y todos los demás países que ya hacen parte, pues ¿qué hacen? Cuando uno tiene que abrir su cuenta y esa cuenta ya tiene Claro. Know Your Client y uno tiene que hacer pues, la comprobación y mandar a cédula o el pasaporte, ya saben que uno es colombiano. Claro, claro. Y ya, si esa entidad o ese exchange está en un país que está obligado a reportar, va a reportarle a su administración tributaria y eso a Colombia. Tercero, nosotros estamos en nuestro ejemplo pasando por vainas. Y entonces ahí ya le estamos dando Bueno, ya está todo el reporte de que tenemos cripto. Claro, total. Ya está quedando eso y la DIAN ya se va a enterar. Sí. Entonces, más allá de que es declarativo y que es nuestra responsabilidad, ya vamos a un segundo paso. Entonces ahí ya sabemos que puede pasar, que se puede hacer. Siguiente paso. Lo que nosotros hacemos hoy se declara ¿cuándo? En principio, se declara en la declaración de renta de 2026 que se genera en 2025. En 2027. Y de ahí el término general de firmeza son 3 años, 2030. O sea, lo que estamos haciendo hoy, la DIAN tiene hasta 2030 para auditarlo. La inteligencia artificial ha avanzado en forma tan monumental en el último año que yo no me imagino cuáles van a ser las herramientas que van a tener las administraciones tributarias en 2030 para cruzar información y encontrarnos. Para mí, si lo digo con todo respeto a todos, pensar que yo hago esto y no reporto nada en mis declaraciones tributarias es un acto de inocencia frente a lo que va a pasar a futuro. Mi recomendación es, ya es plata que ustedes ganan, la tienen declarada, ya pagaron impuestos. Declárenla como parte del patrimonio. Mientras ustedes no vendan sus criptos, no tienen que pagar impuestos. Eventualmente, si venden, hacen una permuta, ahí van a tener un ingreso, declaren ese ingreso. Si tienen staking de criptoactivos, entonces se fueron a Metamask, y Metamask se metieron, no sé, a PancakeSwap. O a Polygon. A Polygon, a cualquiera de hacer staking y generan unas remuneraciones que les llaman recompensas. Esos son ingresos. Sí, reportados. El impuesto usualmente va a ser bajito, su tarifa progresiva, pero nos vamos a emitir ríos. Ahora, pensar que no se va a dar cuenta la DIAN, pensar que esto es un sistema que nunca va a fluir información, lo veo muy difícil. Y como les digo, lo que hacemos hoy Se ve a futuro. se ve a futuro. Claro. Se ve a futuro hasta 2020, 30. Pero lo que pasa es que si se dan cuenta de que lo tengo algo en 2026, lo más probable Es que en 2027, en 2028 haya el problema. Claro. Si yo tengo problemas de patrimonio, por ejemplo, el patrimonio lo tengo que meter en mi declaración de renta todos los años. Entonces, si yo tengo $1 millón en cripto no declarados, pues estoy cometiendo el mismo error de no incluir todos los años. 3, 4 años, sí. Todos los años. Sí. Y el año que yo lo quiera traer a declararlo, entonces ese año es el que tengo que generar el impuesto, porque no lo tengo declarado, y la comparación patrimonial. Entonces, mi invitación, comiencen a manejar este tema adecuadamente. Esto no se trata de que, como dicen algunos, que Andrés es amigo de la DIAN. No. Yo soy amigo de utilizar las cosas bien. Y no, Tú lo hizo pagar, pero ni un peso más, ni un peso menos. un peso más, lo que corresponde, ¿cierto? Y creo que la mejor forma de proteger uno su patrimonio es hacer las cosas bien y no meterse en este tipo de errores. Planificación. Y cuando crecemos nuestro patrimonio, ustedes cuando tienen unos $20,000, $30,000 en cripto, lo pueden ajustar más fácil. Claro. Pueden solucionarlo. Pero se nos fue Bitcoin, no a los 70,000 que está hoy, 78,000 creo que está por estos días. Sí, sino se nos va a 500,000. No, El precio del patrimonio, ¿de dónde ahí sale ese es donde dinero? va a ser difícil solucionar los rotos. O sea, por un lado chévere porque obtuve una ganancia monumental, pero por otro lado el tema tributario. Y al bueno quiero gastar. Andrés, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Qué impresionante, qué conversación tan estupenda. Que fue una pregunta que te la hacía, la comentábamos tras bambalinas.
Y nosotros tenemos una gran parte de nuestra comunidad, que es una comunidad de fe, personas creyentes en Dios sin ser religiosos. Y muchas personas nos han hecho la pregunta, Camilo, ¿y el diezmo y la ofrenda qué? O sea, a nivel tributario. Y muchas personas no tienen en cuenta que está bien dar primicias, dar ofrendas, dar diezmos, pero no tienen en cuenta la parte tributaria y que se puede tener un beneficio, o sea, un doble beneficio. Por un lado, cumplimos con las premisas de Dios y por otro lado podemos tener beneficios tributarios sabiéndolo hacer inteligentemente. Y miren que yo respeto mucho eso porque es la creencia de cada persona, ¿cierto? Y en ese tipo de creencias uno tiene que cumplir con lo que demanda uno estar tranquilo de estar bien. Al final del día, nosotros ganamos es para estar bien. Y eso que todo tiene que ser absoluta finanza y que entonces no me puedo tomar un café porque entonces el gasto hormiga. Yo no comulgo mucho con eso, ustedes me han escuchado seguramente. Sí, no, y estamos de Hay acuerdo. gastos grandes. Si yo me siento bien haciendo mi diezmo y hace parte de mi creencia religiosa, ¿qué mejor que eso? O sea, la verdad, para eso es que trabaja uno. Tal cual. Para Y no hay que- cumplir los designios que uno cree que es lo que uno quiere tener en su vida y está muy bien. Ahora, tributariamente, digamos que puede ser una donación y simplemente una plata que yo dono y no me entregan certificado tributario, o puede pasar que esa entidad esté inscrita en algún tipo de régimen que me permite certificarme a mí la donación como una entidad del régimen, por ejemplo, especial. Si pasa eso y me lo certifican, pues me están dando una certificación para que yo lo lleve en mi declaración de renta. Entonces ahí también depende de lo que éticamente cada persona quiere manejar. Hay personas que dirán, yo si hago una donación, yo me siento mal llevándome un beneficio tributario y no se lo lleva. Eso es la decisión de la persona. Otra persona dirá, yo me llevo el beneficio tributario porque pues me lo permite la ley. Ahora yo los invito a pensar de otra forma. Es el mismo estatuto tributario, la misma ley nos está diciendo, si usted hace este tipo de donaciones y se las certifican, es porque el Estado quiere participar con usted en esa donación. Entonces, dos opciones. Mayor. Hágala mayor, ¿cierto? Y de esa forma, a esa entidad que usted quiere beneficiar, hacen el cálculo con su contador hasta dónde podemos llegar para que sea más eficiente y pueda donar más. O coja esos recursos que usted tiene como beneficio tributario y dóneselos a otra entidad, entrégueselos y haga otro tipo de donaciones. Pero aproveche más bien que el Estado quiere participar con usted en hacer el bien. ¿Para qué? Para regarlo de una manera más adecuada y más grande. Entonces yo creo que ahí es donde yo diría que vale la pena y no se pierdan el beneficio tributario. Úsenlo y más bien beneficien a las más personas si es lo que éticamente y les nace desde la persona a cada uno. Y al final es ya de la situación y de la personalidad de cada persona, de cómo lo quiera manejar. Excelente, Andrés. Nosotros en la parte final tenemos unas preguntas rápidas, una palabra, 3 palabras, lo que te salga. Bueno, listo, pasamos a eso. Bueno, ¿ETF americano o europeo? Europeo. ¿Patrimonio personal o empresarial primero? Pero quisiera explicar eso del ETF americano europeo. Sí. No estoy hablando que entonces inviertan en un ETF, que inviertan en Estados Unidos o que inviertan en Europa, sino que la estructura del ETF, ¿dónde está montada? Sí. O sea, voy a ponerlo así. ETF que invierte en Standard & Poor's 500, ¿americano o europeo? Europeo. Sí. Por las razones impositivas. Perfecto. ¿Patrimonio personal o empresarial primero? El patrimonio personal se tiene que hacer a título personal, no a través de la empresa. Y la empresa se constituye cuando sea eficiente para la persona. Las obligaciones mídanlas y sobre todo cuando ya comiencen a pagar IVA, piensen más bien en la empresa. Buenísimo. Un libro que todo empresario debería leer. Un libro. A mí me gusta mucho este. Impuesto de renta de Carlos Guerra, de mi amigo Impuestos con Botas. Nosotros, el 35% de nuestro ingreso fácilmente se nos va a impuestos. Entendamos gran parte de dónde se va, y ese libro de Carlos Guerra es muy bien explicadito, muy sencillito, me encanta. Buenísimo. ¿El error que más te ha costado como emprendedor? Desorganización laboral. Y por eso lo traje acá y lo dije. Ese tema
es muy importante, lo laboral. 2 preguntas que le debería hacer a mi broker. Primera, ¿qué pasa si me enfermo? Y segunda, ¿qué pasa si me muero? Si el broker abre los ojos, y si no sabe qué responder, salga corriendo. No tiene un mecanismo para hacer patrimonio, sino para generar comisiones al broker. Qué pena. No, total. Y, Es como son. esta le va a gustar a Cami. ¿Equipo de fútbol de camiseta azul o roja? Azul. La tenía que traer. Ok. Y última, ¿qué consejo le darías a tu yo de 30 años? A mí yo de 30 años. Ahorrar más y sobre todo construir más patrimonio desde los 30 años. Yo creo que eso hace parte de lo que no hice tan bien y que además, producto, sobre todo la maestría, todo se me terminó yendo en gran medida y después volver a construir patrimonio. Entonces yo creo que eso es parte de lo que tienen que hacer a los 30 años, construir patrimonio en forma. Andrés, muchas gracias Sí, ¿verdad? por esta. Nos faltó. Nos faltó tiempo. Dije, Creo que al otro contrario, episodio. ha sido el episodio más largo. Te agradecemos por tu tiempo y por compartir con toda la comunidad. Andrés, ¿dónde te puede por favor. encontrar la comunidad? Porque sabemos que la planeación Y sabemos que tributaria estás debe ser parte En LinkedIn, en YouTube, en Instagram, y todas las redes que. Y estamos en LinkedIn y ahí me buscan como Andrés Durán. Ahí sí toca. Durán Wealth aparece, pero sobre todo es un tema personal, entonces Andrés Durán. En las demás redes, Durán Wealth, el nombre de la empresa, que seguramente aquí lo verán en todo lo que aparece aquí acompañando este episodio. Y ahí podemos encontrar. En TikTok estamos tratando de aprender, porque es una red, me ha parecido dificilísimo, pero ahí tratando de aprender. En Instagram, ahí vamos y creamos mucho contenido para Instagram. Estamos consolidando una segunda cuenta en donde lo que hacemos es hacer preguntas y respuestas rápidas. Entonces ahí vamos con esa cuenta. En YouTube también pues ponemos algunos videos. A mí me gusta más corto, sobre todo en temas como el tributario, que videos de media hora. Me gusta mucho corto, pero con el equipo seguramente trabajaremos mucho en YouTube. En X tenemos una presencia importante y además lo que hacemos en X es responder mucho y hablar con la gente. Y esas son como las redes que Y manejamos. últimamente estás dando prompts, o sea, tú das mucho contenido para que Mucho por favor lo contenido. sigan. Sí. Lo que yo quiero es que las personas en serio hagan sus negocios utilizando temas tributarios. Desde el inversionista hasta el emprendedor de negocio, pues, y que siempre tenga lo tributario. Y ahí lo que siempre les digo es pregunten. A mí o al que quieran, pregunten. Y cuando van a hacer negocios, pregunten lo tributario. ¿Cuál es el efecto tributario? Porque fácilmente se les puede ir un 35% y al final eso no. Y hasta más. Bueno, voy a hacer aquí una invitación pública para nuestra comunidad de estudiantes. Vamos a coordinar aquí tras cámaras para que nos gustaría mucho y nos honraría mucho que nos acompañen en alguna de nuestras sesiones con nuestros estudiantes porque sé que lo apreciarán un montón. Claro que sí. Me invitan, me dicen cuándo y yo feliz de estar compartiendo con todos. Lo que trato es siempre compartir y dejar conocimiento y sobre todo aprender y aprender y aprender yo mucho para poder seguir entregando diferente información para todos. Genialísimo. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí este episodio. Recuerden, si no se han suscrito al episodio del canal al podcast del 5%, suscribirse. Andrés, de nuevo, muchísimas Y gracias. las redes de Andrés seguramente también van a estar en la descripción. Así es. Sí. Síganos, por favor. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Chao, que estén bien. Hasta luego.